¿Cuántos canales tiene? ¿Qué alcance tiene? Ver, ya. Entonces más tarde hablamos. Cuando descanse. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer una revisión muy somera de algunas patologías que en la actualidad se están, como dice su nombre ahí, enfermedades emergentes y reemergentes. Y muchas de estas cosas a veces las hemos recién revisado, ¿no?, con esta situación de la pandemia. Así que estas son una mirada de las cosas que ustedes como clínicos, la mayoría de ustedes como clínicos van a tener que revisar y hacerla también, igual, el diagnóstico de muchos y el tratamiento también de estos pacientes. Por esto no es una novedad, ¿no? Una de las cosas que, en caso de nosotros que ya tenemos nuestra edad, en muchas de las experiencias de trabajo, siempre referíamos que hay un aspecto que ha traído enfermedades realmente que no estaban dentro de nosotros o que han emergido. Y esto ha sido por la globalización. Y eso no es algo que nosotros estamos comentándolo, sino ya es a nivel de epidemiología mundial. Refiere que no hay fronteras, pues cualquier cosa está pasando en nosotros. Y uno de los grandes problemas es definitivamente la zoonosis. Y eso es algo que tenemos que tomar conciencia cada uno de nosotros, que a veces tenemos muy cerca, ¿no?, animales de tipo doméstico. ¿Y a qué se refiere la OMS, ¿no?, con respecto a enfermedades emergentes? Dice, la enfermedad es la que no ha estado presente en los últimos 20 años. Y un ejemplo es la difteria, ¿no?, que podemos tener ahorita como ejemplo. Después de 20 años aparece esta enfermedad en nuestra patria. Han habido como cerca de 50, pero creo que solamente han confirmado 5. Y esto ha determinado que se haga la vacunación, ¿no?, en ciertas zonas por lo menos de nuestros departamento de Lima y en esto del distrito de La Victoria preferentemente. Y las reemergentes son enfermedades que habían sido controladas, ¿no?, o algunas veces erradicadas, o la incidencia había sido disminuida y en los últimos años comenzó a aparecer. Ya existía esto en nosotros, pero lo que está sucediendo con la tuberculosis sí es uno de los grandes problemas para no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento. En la región del Mediterráneo oriental, lo que la OMS menciona, para ellos es el punto crítico para este tipo de enfermedades. Como ahora se viaja, tenemos, como en los años pasados, decía, tenemos una visa, ya no tenemos necesidad de visa, entonces viajamos y la gente lo estimula a viajar, que eso está bueno. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Cuando a veces comenzamos a poder viajar a ciertos tipos de países, sobre todo lo que están mencionándose acá. No porque nosotros, la OMS lo ha mencionado. Y el asunto viene por situaciones como estos factores, ¿no? Sistemas de salud frágiles, y no pensar solamente en nuestra patria, ¿no? Mayor movilidad de la población, eso es cierto. Una rápida urbanización, también es cierto. En lugares donde existía, se puede decir, un núcleo de animales, inclusive hasta salvajes, etcétera, o tropicales, ahí hemos puesto también, no hemos urbanizado. El cambio climático es otra de las cosas. Se alejan de lugares más fríos, a menos calor, y etcétera. Entonces cambiamos porque acá existe mucha polución, hay problemas ecológicos y nos vamos a otro sitio. Y nos mudamos a veces con todo, ¿no? Una vigilancia débil también, podemos decir que en este tiempo, del año 2020, ha habido ese tipo de problemas por la situación de la pandemia, ¿no? Y en muchos lugares de nuestra patria también hay este tipo de situación, una vigilancia débil.
Una capacidad limitada de diagnóstico lo hemos pasado. No es una cosa que uno lo habla, como a veces decimos, no estamos hablando de cuestión política, ¿no? No todos los laboratorios pueden hacer biología molecular. O sea, el diagnóstico ha tenido que ser impulsado. Ya teníamos una parte del año 2019, teníamos ya haciendo biología molecular del HIV y tuberculosis. Pero luego se vino esta implementación. Pero no todos conocen. Hay que tener una preparación y capacitación, sea del biólogo o tecnólogo. Y eso teníamos que ver. Entonces, y aparte el lugar, el espacio, el área para manejar el diagnóstico. No es lo mismo. No es lo mismo trabajar en un centro de salud periférico que un lugar donde está haciendo biología molecular. Y la interacción animal. Y esto es lo que vemos ahora nosotros, ¿no? Definitivamente. Y esto es para alertarnos, no para decir estamos hablando mal de los no. Hemos permitido que los animales definitivamente se reproduzcan demasiado y esto está trayendo otro tipo de situaciones. Y van a ver, te dan cuenta algunas cosas que podemos nosotros mirar, ¿no? Con respecto a las enfermedades. Y en los últimos 5 años han habido estos despertares, ¿no? La fiebre amarilla, a pesar que la tenemos acá, muy cerca, igual en otros lugares también ha sido una explosión. El síndrome respiratorio en Medio Oriente, que es el primo hermano de lo que estamos viviendo actualmente, el cólera en Irak, que ya le hemos pasado nosotros en una temporada, años atrás, también crítica, terrible, pero que hubo un manejo médico, un buen manejo médico. Y la influenza aviar, ¿no? H5N1, también en Egipto hubo ese problema de enfermedad, las fiebres, muchas veces semejante como este caso el dengue, que ya lo tenemos en Lima. Hasta el día, esta semana estaba bordeando ya los 50.000 casos en el Perú. Han habido muertes, también ha habido, no ha habido muchas muertes, se supone que es el 0.2, 0.1, pero aún así ya lo tenemos en nuestro propio distrito muchas veces, ¿no? El dengue está en Lima. Y el MERS, definitivamente también es otra de las cosas que nos olvidamos, ¿no? Dos son cosas que son primo hermanos de lo que estamos pasando. El síndrome respiratorio y el MERS. Y yo puedo decirles, no así, por lo menos dentro de las cosas que uno ha visto, no hemos aprendido. Y seguimos siendo vulnerables por muchas cosas, ya lo mencionó, de la década 70 comenzó todos los problemas. No es de ahorita, estamos hablando de prácticamente de 40 años atrás, más o menos. ¿Cuál es el problema? Que ahorita la OMS está preocupadísima, y esto es a nivel mundial. Es un reporte. Esta es la primera reemergencia, ¿no? O emergencia o situación crítica, la resistencia bacteriana. Por dos cosas, yo diría hasta tres cosas, ¿no? El uso indiscriminado de los antibióticos por falta del pueblo, en general, por el uso farmacológico indebido en la farmacia, también en general, y el mal uso también de la terapia por parte nuestra. Y ese es uno de los grandes problemas que está habiendo. Ya en el capítulo, hay un capítulo que la OMS está haciendo el año pasado, y que está hablando acerca de esto. Pero esto no empezó ahorita, también tiene ya sus años. ¿Cuál es la prioridad? Y esto realmente es, cuando uno lo he revisado, me llamó la atención, ¿no? Preocupado, porque también lo vemos en cada uno de nuestros hospitales. Patógeno prioritario, resistente a antibióticos, familia bacteriana peligrosa, y que definitivamente son muchos de ellos, no ambientales, sino dentro de la población hospitalaria, sí, existe. Acinetobacter, pseudomonas, ¿no? Que ya definitivamente la resistencia es bastante grande. Lo último que hasta el año pasado lo utilizaban en la colistina, que es un antibiótico de hace 50 años. ¿Y por qué lo usan? Porque nunca lo usaron. Entonces, y ahora ya está presentándose también resistencia. ¿Qué cosa se usa cuando hay pacientes que pueden estar complicados? Enterobacterias. Una de ellas es el Escherichia coli, por si acaso. Tienen ustedes también la prioridad 2, enterococos, aureus,
no solamente resistente a la meticilina, sino también hay resistencia a la vancomicina, resistencia a un sinnúmero de antibióticos, por no poner un nombre específico. Lo que sucede, el Helicobacter pylori igual, que es uno de los causantes que ya nosotros sabemos como un factor para el cáncer de estómago, el Campylobacter, que también tiene compromiso también con algunas patologías de tipo inmunológico, la salmonella, la Neisseria gonorrea. O sea, estamos hablando de un sinnúmero de familias, no solamente esos antibióticos, no solamente esos gérmenes, ¿no? Eso es lo que se está trabajando actualmente, ¿no? Y hay una vigilancia, hay un sistema mundial de vigilancia de resistencia microbiana que acá en nuestra patria, más o menos hace 2 años, hace un poco más, una de las universidades nuestras, peruanas, por no poner nombre también, porque a veces podemos ser un poco, no nos gusta, pero bueno, una universidad nuestra también, acá del Perú, está trabajando a nivel mundial para justamente hacer todo este tipo de cosas, ¿ok? Resistencia. Y no es solamente a nosotros. Entonces, esto ya hay un programa. La presencia de resistencia, miren, ya hay más o menos, muestra que se han hecho en 22 países, han hecho un trabajo, hay esta cantidad de población que está mostrando resistencia casi a todos los antibióticos. Y esto es lo que vemos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes que es más frecuente utilizar hasta por una infección urinaria? Escherichia coli, la Klebsiella, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que preocuparnos, sí, definitivamente hay que preocuparse. Y la otra que se está avecinando también son las cándidas. Pero no es cándida albicans, que generalmente la utilizamos nosotros, generalmente se padece normalmente, a veces está en la flora, etcétera, sino han aparecido otras cándidas. Y ya, miren, en el año 2018, la resistencia para la cándida en Estados Unidos fue de 500 casos. Y desgraciadamente de alta mortalidad. Entonces ya tenemos una enfermedad, ¿no? Y para que vean ustedes que esto no empieza ahora, ¿no? Solamente para darles... Y acá estamos hablando ya de la colistina resistencia. ¿Se dan cuenta? Felizmente podríamos nosotros que recién está empezando esto por lo menos en nuestras zonas, nuestras áreas de trabajo. Todavía hay posibilidad de utilizarlo para el ser humano. Pero ya en otros países y en China, años ya es resistente. Y están ubicando. Y es resistente, ¿por qué? Porque esto también la FAO ya también lo ha manifestado, ¿no? El uso indebido, indiscriminado de antibióticos en los animales. Entonces, esto de acá, vamos, lo comemos y estamos contribuyendo también a esto. Entonces, hay una resistencia que puede ser ya natural por alimentación. El condicionamiento es porque hay el uso indiscriminado de antibióticos en los animales, ¿no? Para evitar que se enfermen, etcétera. Entonces, eso está ingresando a nuestro organismo ayudar. Y luego los ambientes, ¿no? Ambiente, la polución, los fármacos que a veces utilizamos indebidamente, etcétera. Sin número de cosas. Todo esto está contribuyendo a la resistencia al antibiótico. Y acá para que solamente mostrarle, ¿no? Un informe del CDC, del programa de control de la resistencia a antibióticos, está hablando de casi 3 millones de infecciones resistentes a antibióticos que ocurren en Estados Unidos cada año y donde 35.000 personas mueren como resultado de esta resistencia. O sea, no estamos hablando de pocas cosas, como se dice. Y esto, como todavía tenemos nosotros un informe previo, también podemos nosotros también tener no diría una cifra semejante, ¿no? Pero sí podemos nosotros mostrar que hay también algo de resistencia en nuestro medio. Sí lo hay. Ya hace años se hizo un pequeño trabajo y la resistencia era de varios hospitales hacia el mismo germen. El más común y el más frecuente, ¿no? Que ya prácticamente era 4 o 5 antibióticos hasta cefalosporina que ya no se podían utilizar. Y otros gérmenes, también producto, ustedes saben, también del uso indiscriminado también, ¿no es cierto? De esto. Y estos son las partes de lo que están trabajándose en esta unidad
mundial de la OMS acerca de la resistencia. ¿Preocupante? Sí, preocupante. Dentro de las enfermedades críticas que vamos a ver un paso, son enfermedades casi todas, la mayoría virales, y que son las que generalmente ahorita están haciendo muchos problemas y desconocía que algunas de ellas también ya llegó muy cerca a nosotros. ¿Cuál es la primera que vamos a revisar? La fiebre hemorrágica de Crimea o la fiebre hemorrágica del Congo, que llaman. Solamente mostrarles virus comunes y silvestres, se puede decir, ¿no? Que también tiene sus fragmentos genómicos para poder utilizarlo como parte de la vacuna de resistencia, ¿no? Ahora me dice, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Porque se parece mucho a lo que estamos pasando. Y vemos nosotros acá, ¿no? Por ejemplo, de dónde son la enfermedad causada por el virus, en este caso, y quiénes son los ingresantes, se puede decir, estos son los garrapatas. A los animales, a los hombres. No voy a comentar mucho porque eso es parte de la epidemiología, ustedes deben conocerlo. Pero sí nos interesa ver esto, ¿no? Que hay también estos contenidos, y fiebre, mialgia, si ustedes se dan cuenta, casi todos los virus tienen lo mismo que pasamos ahorita, en algunos más agresivos que otros, pero la sintomatología es la misma. Fiebre, mialgia, mareo, dolor, lumbalgia, cefalea, irritación de los ojos, fotofobia, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, etc. ¿Y qué puede haber? Puede haber también lesiones citopáticas, eso se ha visto en endotelio. ¿Okay? Si hay endotelio, ustedes saben que va a haber una reacción de interleuquinas, ¿no es cierto?, tremenda ahí, en los hepatocitos, también va a haber, y también va a haber como una especie así también de muestras, ¿no? No anormales dentro también de los macrófagos. Entonces hay una situación de alteración de las células propiamente citopáticas. Y como ven ustedes acá, hay también otro tipo de manifestaciones, taquicardia, ¿se dan cuenta? O sea, cuando uno comienza a mirar las enfermedades virales, ahora lógicamente lo tenemos con mayor crisis, ¿no? Eso no lo estamos negando, pero casi todas las virus provocan lo mismo. Ahora, y si vemos nosotros, aquí podemos ver dónde están localizados. Por ahí dice, ¿pero qué tiene que ver con nosotros? Ah, muy bien. Hay muchos de nuestras, podemos decir, de nuestros ciudadanos, viajamos mucho. Ya no solamente viajamos dentro del país, sino afuera. Hay muchos de amistades que han hecho todo, ¿no? Un viaje por Europa. Y algunos se han ido hasta Egipto. ¿Ok? Entonces no estamos hablando nosotros de que esto no llegará, pero llegará con los viajantes, sí. ¿Qué puede ayudarnos nosotros? Si vemos nosotros la sintomatología, por eso que le he presentado, si no, son cosas que no diría que no nos interesa, sí nos interesa, porque tenemos que enmarcarlo eso con laboratorio. Uno es la situación del paciente. En el hemograma vamos a observar que hay una anemia, va a haber trombocitopenia y va a haber leucopenia. Si uno dijera hasta aquí, sería una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero eso es lo que sucede con estos pacientes con el virus. ¿Va a haber lesiones hepáticas? Sí, por eso hay que utilizar marcadores hepáticos. La transaminasa de bilirrubina va a estar elevada. Perfil de coagulación prolongado, por eso que va a haber hemorragia. Y va a haber falla renal. O sea, todos los virus provocan más o menos las mismas circunstancias. Bueno, en el laboratorio, ¿qué se hace para hacer el diagnóstico? Lo mismo que estamos pasando ahorita. Podemos hacer ELISA o pruebas rápidas también, en este caso, pero en este caso hacemos ELISA, o hacemos cultivo, o hacemos biología molecular. No hay otra forma de diagnosticar a este. ¿Y cómo sé que, y una vez me preguntaron, ¿y cómo sé que este es generalmente en estos diagnósticos de virosis extranjeras que han llegado acá, también ha habido de paciente que no es nuestro, pero bueno, ¿cómo se ve ese diagnóstico? Es epidemiológico principalmente. ¿De dónde ha viajado? Epidemiológico, y le viene toda, ya uno sospecha.
Luego lo mandan el suero al laboratorio del Instituto Nacional de Salud para que hagan el diagnóstico. Y si no se puede hacer, el suero se lo manda a otro lugar para que puedan hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que a nosotros nos interesa es en qué situación está el paciente para poder ayudarlo, ¿no es cierto? Pero ahí te dan cuenta, puede atacar al riñón, inclusive puede ser pulmonar, puede ser hepático, puede ser cardiológico. Lo único que no se ve mucho es en la parte neurológica, pero bueno, hay somnolencia, entonces hay una situación de ataque neurológico muy limitado. ¿Qué otra enfermedad que es más mortal de lo que estamos pasando? Según los reportes de la OMS, la fiebre hemorrágica de Marburgo es la más grave, ¿no? Inclusive hasta más que la ébola menciona. Pero hay una ventaja, ¿no? Hay una limitación de espacio. Y ahí viene, tenemos estas dos. Marburgo es de la familia Filoviridae, y acá está el ébola, Marburgo y cuevavirus. ¿Se dan cuenta? O sea, son primos hermanos todos. Y el Marburgo es porque esto se diagnosticó en una familia, ¿no? En una zona europea. No necesariamente. En la parte del África vivió tranquilo hasta que salieron. Vamos a ver qué. Y nuevamente está acá, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El que se le echa la culpa mucho acerca de la pandemia que estamos viviendo, el murciélago en la fruta. Recuerde que estamos ingresando nuestro hábitat hacia esos lugares donde viven estos animales. Estamos explotándolo, etcétera. Entonces, estos animales ya en cierta manera conviven. Entonces, ellos ya tienen su virus, no había problema, no tenía ninguna dificultad, pero entramos a su hábitat y recibimos las consecuencias. Y acá, como lo menciono, esto apareció ¿dónde? En Alemania, en estos dos lugares. Se le puso Marburgo ¿no? En este caso por la ciudad de Alemania. ¿Por qué? También igual, porque mandaron a traer monos de Uganda para su zoológico. Y ahí comenzaron a tener las enfermedades que corresponden a esos países, ¿no? En la actualidad se suscribe, felizmente se suscribe, aparte de lo que significa el África. Y vemos ahí un poco de clínica. Hay una particularidad también, esto ya también, como digo, tiene mucha particularidad también con lo nuestro. Miren, incubación de 3 a 9 días, celular frontal, malestar, mialgia, fiebre del primer día, mialgia, artralgia, dolor abdominal, conjuntivitis, hemorragia gastrointestinal a la semana. Luego de la primera semana, la fiebre baja, reaparece luego nuevamente entre el 12 y 14 día. Y en la segunda semana comienza a haber hepatoesplenomegalia, edema facial o escrotal. Y la muerte puede ser entre el 8º, 9º y el 16º día por las hemorragias. Por eso es una enfermedad de Marburgo es una virosis hemorrágica, ¿no? Fiebre hemorrágica de Marburgo. La tasa, para que ustedes vean, la tasa de mortalidad puede alcanzar el 90%. Según la OMS, menciona de que esta es una de las enfermedades más graves, ¿no? Felizmente. Miren, si sobrevive este paciente entre la tercera y cuarta semana, ¿qué va a pasar? Pérdida del cabello, anorexia, disturbios psicóticos, orquitis, uveitis, miocarditis y pancreatitis. Mucho se parece a las consecuencias de esta enfermedad que estamos pasando nosotros ahorita. Y ahora viene el asunto. ¿Cómo se transmite? Y ahí viene por qué razón. Todo esto es epidemiológico, salud pública y luego laboratorio. Aparte, lógicamente, de conocer la enfermedad y todo eso, pero entonces, hay contacto con el enfermo, significa que he viajado a esa zona, a través de la sangre, saliva, vómito, heces, orina, secreciones respiratorias, transmisión sexual. ¿Okay? Y acá está el mundo
que está comprendido la relación no solamente del África, sino todo este mundo está comprometido con que ha pasado algunos de los enfermedades. No ha habido mucha explosión, no se sabe por qué, pero gracias a Dios no ha llegado acá. El diagnóstico también va a ser el aislamiento del virus, todo lo que es biología molecular. ¿Ok? Pero como acá hay compromiso hepático, cardíaco, respiratorio, todo tenemos que pedirle toditas las cosas. Y sobre todo, grupos sanguíneos y tracto de leche. Por esa razón que el laboratorio está llegado a conducir al paciente y al diagnóstico. ¿Ok? Y la primera parte epidemiológica de salud pública es cómo la contagia, dónde se ha contagiado. Y acá está el ébola, que la gente le tiene pavor definitivamente, pero más debe tenerle definitivamente al Marburgo. Y hay un sinnúmero de lugares donde se ha encontrado este virus. ¿Ok? Igual, ¿quién es al que le están echándole la culpa? Nuevamente es el murciélago. Pero acá, lógicamente, estos son animales donde se localiza, vive naturalmente el virus. Ha llegado a nuestra casita, ¿no es cierto? Ha llegado, o agarramos esos lugares de cultivo donde queremos vivir, pero ya están ellos ahí, viviendo. También se han encontrado en estos lugares, ¿no? En estos animales, el gorila, chimpancé, el antílope, etcétera, todo esto. Y los síntomas, igual, fiebre, debilidad muscular, cefalea, etcétera. Como lo menciona, vómitos, diarrea, erupciones, hepática, también se dan cuenta, renal, hepática. Todos los virus dan casi lo mismo. O sea, no es una novedad de las cosas. Ahora ha salido una que dice que por la nariz se va hasta el cerebro. Yo creo que ya estamos entrando a una situación ya media, no médica, científica, ¿no? Sino parece una murmuración en todo, ¿no? Vía de transmisión, igual. Todo lo que son elementos de hasta la situación sexual. También se ha encontrado el virus, para que ustedes vean, el semen, la leche materna, la orina y la saliva. Por eso una de las cosas es, mamá que ha tenido, ¿no es cierto?, y está lactando y ha tenido esta enfermedad del coronavirus, también debería de tener cuidado. Y donde ahorita, lo últimamente que se ha dado en la República del Congo, ha habido 1000 casos, es el 10º brote viral en la zona en el año 2018. No se conoce todavía en estos años el reporte, pero debe salir probablemente el próximo año, van a decir que el 2019 y el 20 también. Pero ya hay en esta zona y eso. Y entonces esta enfermedad que tenemos que ver dónde puede en cierta manera cobijarse, ¿no? Ya hemos visto, si es el semen, los testículos, ojos, el sistema nervioso central. Lo mismo que nuestra pandemia. El embarazo persiste en la placenta, en el líquido amniótico y también en el feto. Las mujeres infectadas en la lactancia pueden persistir este virus en la leche materna. Y como yo le mencionaba, esta es otra de las situaciones también, ¿no? Ya comienza el problema de diferenciación. ¿Se parece al paludismo? Es posible. ¿Se parece a la fiebre tifoidea? Probable. O es una meningitis, porque es un meningio. Pero tenemos que pedirle todo, sobre todo la parte de análisis de grupo sanguíneo. De igual manera, ¿cuál es el diagnóstico? La mejor forma es lisa o biología molecular. Ese es el diagnóstico del virus, no hay otra forma. Y están ustedes ahí, la fiebre hemorrágica. Casi toda la parte del Asia, no solamente es África, sino el compromiso. Mucho tiene que ver eso con el transporte, comunicación, globalización, ¿eh? Entonces hemos visto Lassa, Marburgo, ébola, ¿no es cierto? Vamos a decir el Lassa. Y acá hace más o menos una semana salió reportes en los periódicos, ¿no es cierto?, de todo un escándalo.
Por eso que le he agregado fiebres hemorrágicas sudamericanas. Nosotros tenemos esto ya. Y la última que ha sucedido de infección a este nivel ha sido en Bolivia. Vamos a verlo. Es un virus, acá podemos ver la transmisión, vamos a ver, contacto directo con orina y heces de qué? De animalitos, ¿no es cierto? Como están viendo. Infectada con secreciones de personas infectadas, puede también ocurrir por aerosol, como todo virus. Entonces, este es el culpable de todo, ¿no es cierto? Porque hay, pero no es culpable porque se mete ahorita en nuestras casas, ¿sí? Y porque también nosotros nos hemos metido en su hábitat. Es endémica en el África, han habido, mire, 300.000 casos en un año, y ha habido 5.000 muertes, saquen ustedes más o menos la letalidad. El 80% es asintomático, o sea, son portadores. En los casos graves, son sistémicos, hay cambio necesariamente del problema vascular, ¿no es cierto? Todo lo que es enfermedad vascular, y están asociados siempre con el sangrado, la hemorragia. La enfermedad más o menos aguda está entre 1 y 4 días, con un periodo de incubación hasta 21 días, ¿no? Igual, miren, fiebre, cefalea, dolor faríngeo, algia, náusea. Bueno. Se menciona que la letalidad está más o menos entre 1 al 15, dependiendo de estas localizaciones, ¿no? Y esto es lo que vemos nosotros, en esto parecido a esta enfermedad que estamos revisando, el adenovirus, que es el virus que estamos viendo de esto nos refiere de Lassa, que son adenovirus. ¿Existe en nuestro medio? Sí, lo es. Pero ahorita no se menciona tanto, pero esto es lo que se menciona porque hay una casuística muy grande. En Bolivia hace una semana, en Chapare, hemos estado preocupados por esta situación, ¿no es cierto? Y esto es un adenovirus que ya estaba, no es que sea nuevo. Está en Argentina, está en Venezuela, está en Brasil, frecuentemente en África. O sea, nos estamos rodeando, ¿no es cierto? Y tiene que ver con este animalito nuevamente. Estamos entrando a su hábitat. Como esto es endémico en la zona prácticamente del África, por lo menos ha llegado, pero ya está acá, está en Bolivia por si acaso. Y esto es porque hemos hecho qué cosa. Recuerden que hemos hecho la transoceánica y todo eso, ¿no? Ahí ha habido ese problema de relación múltiple con los seres humanos. Y uno de los grandes problemas de las fiebres hemorrágicas, solamente mencionarle esto, es que hay que hacer diferenciación. Por eso que la gente que ve la clínica de esto dice, el diagnóstico del 50% es que epidemiológico de salud pública. ¿De dónde está? ¿Cuál es su epidemiología de la enfermedad? Porque si no, tenemos que hacer todas estas diferenciaciones. En el laboratorio de estas enfermedades, también tenemos que hacerle de todo, como en antes, ¿no es cierto? Ver la situación, ver la gota gruesa, porque puede ser paludismo, también menciona. Hay que hacerle serología para Salmonella y Shigella, porque puede ser una fiebre tifoidea agresiva, no como la pensamos nosotros. Y hay que hacerle todo, ¿no? Renal, hepático, todo se tiene que hacer. Y acá porque está localizado a nivel faríngeo y luego líquido suprarráquido porque da problemas de tipo neurológico. Pero el diagnóstico, igual. Biología molecular, motivo viral o ELISA. ¿Qué es lo que sucede con esta enfermedad, no? En la fase tardía de esta enfermedad puede presentarse las convulsiones, por este mundo que era problema neurológico, shock, temblor, o sea, como si fuera un Parkinson, desorientación y coma. Es lo que está pasando con esta pandemia que estamos pasando. Las personas que muchas veces hay secuelas. Hay una sordera temporal, hay problemas de la marcha. Miren, por eso digo, toda la virosis, parece que nos hemos olvidado que la virosis pueden atacar muchas formas, y acá hay neurológico. Y la muerte a los 14 días puede haber con esta enfermedad, a pesar de que no es tan grave como, pero de todas maneras hay causa de muerte, ¿no? Sí, inclusive si está al inicio de un embarazo también es un riesgo, puede haber muerte materna,
puede haber muerte fetal en el 80% si la madre está en el tercer trimestre. Esto no lo voy a tocar, la doctora Márquez lo va a hacer, solamente mencionarle que algo de todas estas definitivamente se parecen en toda la sintomatología, la réplica, el genoma que ya lo han hecho. Y esta es una de las cosas interesantes, si ustedes ven acá. Este es el SARS-CoV-2. Este es el SARS-CoV, la primera que hubo en la zona del Asia, y este es en Arabia, MERS. ¿Cuál es la diferencia en estas partes? El resto son igualitos. Se dice, es algo que lo he leído de un virólogo de Brasil que decía, lo extraño de este virus es que superpone las dos, tanto del SARS-CoV como el MERS, como si estuvieran mezclándose. Y eso quizás ha sido la patología en este caso, ¿no? Casualmente para que vean las secuencias de dónde están, ¿no? Cuáles son las causas, cuál es el reservorio y con lo cual vivimos nosotros. Este es el SARS, que ya hemos visto allá, este es el SARS que primo hermano del COVID. Igualito es una enfermedad respiratoria asociado al virus del SARS-CoV, es el CoV-1, en el Asia. ¿Dónde empieza? Según lo que menciona la literatura, hay que respetar eso, empezó en China, pero se dio en Vietnam prácticamente la epidemia. Se propagó a 29 países, 5 continentes, no hubo muchos casos, más o menos el año 2004 ya la OMS había mencionado 8.000 casos y 700 muertos. ¿Y dónde estuvo? Norteamérica, Sudamérica, en Brasil hubo 3 casos, en Colombia 1, y eso es lo que extraña, ¿no? Tenemos rodeándonos a nosotros ya virus que están en nuestros entornos y no han venido aquí, gracias a Dios. Pero esto ya fue en 2004. No se sabía la secuencia de esto, no se sabía el problema de esto, no se sabía la sintomatología, que es la misma. El reservorio animal, miren, contaminación por aerosol, que es la novedad, que no es por aerosol, esto, ¿no? Virus en el medio ambiente, ya se había estudiado 3 horas. Partículas virales en heces, en pacientes convalecientes, por eso que había una posible contaminación fecal oral con los alimentos, es lo que se mencionaba. Y ya no. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita con la pandemia, no? ¿Dónde se encontró esto? En chivetas, son carroñeros, ¿no? Pueden comer roedores, todas estas cosas de acá. Pero no solamente China, pues. A veces la gente dice China, no puede. Miren, ¿en qué lugares hay? Ok. Ahora, esto de acá. Este es el perro chino o perro mapache. Lo criaban, no solamente en China, sino también en la zona de Europa, criaban estos animales por la piel. Y el mapache, este tipo de perro mapache, ¿no? También ha contagiado. ¿Por qué? Por la peletería, pues, la piel. Se lo llevaron. Se llevaron con todo y el virus. Luego hay esto, ¿no? Y esta es una de las grandes preocupaciones. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que a veces uno vemos ciertas noticias de otros países, cómo las ardillas suben y esto. Y es una de las cosas que también, mire, acá en nuestra patria también está viendo. Yo vivo muy cerca, no vivo tan cerca de ahí, ¿no? Pero bueno, vivo en un distrito y ya ha habido varias oportunidades en las cuales vemos ardillas en los árboles. ¿Y dónde han venido? Y gatos definitivamente hay bastante. ¿No es cierto? Como ahí abajo estamos viendo un gatito. Entonces, ¿qué ha sucedido? El descuido de no hacer control. Nadie cuestiona los animales, pero los animales también necesitan ser cuidados.
Por algo tenemos veterinarios para eso, ¿no? Deben ser cuidados, protegidos, y darle sus vacunas y hacerle su vigilancia. Porque no está sucediendo. Mira el SARS. Mire, a pesar de ser pocos casos, mire dónde es lo de verde, por no decir los naranjas, que son más de 1000, ¿no? Acá solamente. Porque ya repartido por todo el mundo. ¿Ok? Ya repartido por todo el mundo. Felizmente no hay acá nada, ¿no? Eso es lo que nos dicen a nosotros. ¿Cuál es el criterio? Igualmente, se lo digo igual que el resto, ¿no? El criterio es definitivamente clínico y epidemiológico. ¿Qué hay? Fiebre, hay signos, tos, disnea, taquinia, hipoxemia, mialgia, cefalea. O sea, podemos repetir 80.000 veces las causas de esto. Vamos a ver problemas, neumonía, etcétera. Y acá, desgraciadamente, cuando se hizo también el informe en esa temporada, había autopsias y hallazgos de neumonía sin causa identificable. No sabían a qué era. Había un daño difuso. Pero ¿qué había con estos pacientes, con este primer SARS, ¿no? Con esta COVID-1? Insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, síndrome respiratorio, ¿no? Con problemas con asistencia mecánica, infecciones bacterianas. Uno puede decir que estamos hablando de COVID-2, igualito. Pues, para mí es una preocupación, sí. Las muestras podían utilizarse ¿de dónde? Respiratoria, de heces, de orina, de suero, etcétera. Y podemos ver nosotros, igual acá. Linfopenia, trombocitopenia, con el hemograma, perfil de coagulación prolongado, PCR alto, transaminasa, podemos decir la parte de marcadores hepáticos, ¿no es cierto? Alteración hidroelectrolítica, hiponatremia, problemas respiratorios, etcétera. Todo lo que puede haber en un virus. ¿Y qué es lo que es, no? Estos también son trabajos de otro estudio. ¿Qué cosas han encontrado en un estudio que hicieron con estos pacientes? Encontraron 100 millones de copias de ARN viral en el sputum, en la fase aguda. Yo diría que es lo mismo que se encuentra acá, hasta más todavía, con respecto a la COVID. Había situaciones patológicas también, igual, se hacía hisopado nasofaringeo, igual, se encontraba estas células de diagnóstico con inclusiones citopáticas. También se podía hacer a través de la IFA inmunohistoquímica para ver también qué tipo de anticuerpos policlonales podía identificarse, ¿no? También se ha hecho por ELISA, anticuerpo sérico, y recién se confirma nuevo coronavirus asociado al SARS, biología molecular. Y ahora viene la segunda, el PEM. Eso fue casi el 2002, 2003, 2004. Ahora vemos el 2012, 10 años después, y no aprendimos nada. ¿Ok? Y vemos nosotros igual, apareció en esta zona, ¿no? De Arabia, pero todas estas zonas verdes están comprometidas, incluyendo nuestro amigo del norte, ¿no? ¿Y a qué se debió esto? Ya le echaban la culpa, como se llama, al camellito, no los medallas. ¿Ok? Y acá igual, daño alveolar difuso, esta es la autopsia del MERS, se apreció antígenos virales en neumocitos, células interiores epiteliales, pero no encontraron antígenos extrapulmonares, ni tampoco en el riñón, a pesar de una insuficiencia renal. Y ahí comenzaron a ver realmente qué pacientes eran más comprometidos. Y estos fueron los factores de riesgo: diabetes, cáncer, EPOC, cardiópata y insuficiencia renal. Okay. O sea, ya estamos hablando de otras cosas, inclusive ya identificando factores de riesgo de pacientes. Acá ustedes pueden ver todo lo que pasó de este MERS, ¿no? Y acá pueden ver así, de manera pequeñita, por acá, las interleuquinas. ¿Ok? Las interleuquinas. O sea, ya se conocía que había una situación de problema de interleuquinas ya ahorita, hace más de 8 años atrás. 2004, 2012 y ahora 2020. Y este MER, también el periodo de incubación tiene 2 a 14 días, lo mismo que lo que vemos ahora. La febrícula, secreción nasal, todo como una especie de gripe, ¿no?
Y luego, cuando ya es grave, dificultad respiratoria aguda, y a los 2 días, UCI. Lo mismo. Y acá viene el asunto, ¿no? Que también fue, todos somos un marqueteo, como se dice, ¿no? Con la disculpa del caso. Daño multilobar, opacidades de vidrio esmerilado, derrames pleurales. Mire, en ese momento. Insuficiencia renal, neurológico encefalítico, neuropatía, puede haber muerte fetal también por la madre con MERS. Esto, y miren, acá está, virus esmerilado. ¿Y esta es novedad? No, este es un trabajo hecho hace 10 años, no tiene nada que ver con esto, sino yo, Laura, que lo vi, es una paciente argentina de hace más de 10 años. ¿En qué encuentran estos virus esmerilados en estas patologías? Pero nosotros nos dijeron, pues con esto ya sabes el diagnóstico de COVID, ¿no es cierto? Y esto ya tiene 8 años. Y ese caso tiene más de 10 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Toda la batería, hay que hacerle toda la batería al paciente, porque va a tener compromiso neurológico, compromiso hepático, compromiso renal, compromiso osteomuscular, etcétera. Entonces, vamos a ver todo eso, ¿no? Todo. Y luego hay que hacerle, pues, la serología correspondiente a este caso. Y mire, y no pasó mucho tiempo, y el año 2019, y este es de la OMS, por si acaso no es mío, y ahí hablan cuántos casos de acá, los reportes 2012 y esto, de 2012, y esto lo han sacado recién este año, mire, el año pasado, 2019. Y esto ya pasó más o menos hace 8 años. No sabemos ahorita nada en qué situación está, porque se parece mucho a lo que estamos pasando en esta pandemia. Yo creo que lo único nomás es biología molecular en este caso. Solamente para que vean, nada más esto, no voy a comentarlo con tranquilidad, ¿lo ven? Entonces, ¿qué compromiso hay con respecto a eso? Si podemos hacer todo un diagnóstico de las patologías, que vamos a verlo la próxima semana con respecto al Perú, se dan cuenta que hay muchos animales domésticos incluidos. Y eso es porque estamos nosotros aceptando. Hay muchos países donde le permiten que el animal ingrese a las casas, ¿no? Como a veces en provincias mismas. Si entramos nosotros al ritmo de ellos, vamos a conseguir que sus gérmenes, sus virus también se transporten. Por esa razón de que la primera dispositiva que les he mencionado, todas, por no decirle el 100%, son zoonosis. Zoonosis. Y eso es contagio de los animales. Ahora vamos a ver algo diferente a esto, y es con respecto a otro tipo de emergencia también. Estos casos yo no los veía, se lo digo, no los veía nunca, hasta hace ya unos años atrás que comenzamos a observarlo, a pesar de que mi hospital es un hospital donde bastante materno-infantil hay, un hospital general, pero el materno-infantil más hay porque así empezó, y comenzamos a ver estos casos en emergencia. Y cuando he comenzado a revisar, definitivamente vi que las cosas no eran esto. Ahora, no solamente da este tipo, sino hay 5 serologías diferentes. Todos estos serotipos producen la toxina Shiga. Y esto, bueno, felizmente, algunas costumbres tenemos todavía de la gran manzana, por no decir, pero está sucediendo ahorita que estamos comprando muchas cosas a veces ya enlatadas, y esto era, los brotes siempre se han dado por esto, por carnes poco cocidas, nos gusta a nosotros término medio, ¿no? Yo definitivamente ni término medio ni 3/4, tiene que quemarse todo. Leche cruda, de frente, ¿no? Hortalizas, hay que lavarlas bien, semillas germinadas, etcétera. Y se habla, ¿no?, de que las diarreas, pues, que hay de menores siempre son de los menores de edad, los lactantes, en este caso los niños pequeños, ¿no? Y estos son los lugares donde frecuentemente se da. En Argentina este es endémico. Un promedio de 500 casos al año se da en Argentina. Generalmente está la incidencia de 12 a 14 casos, personas, por 100.000 habitantes, generalmente en menores de 5 años.
Y acá podemos ver nosotros que en esta coli toxigénica, vemos nosotros que es, también lo está mencionando como un patógeno zoonótico, y lo que más produce de problemas graves es el síndrome urémico hemolítico. Y acá definitivamente lo mencionamos, ¿no? Con anemia hemolítica, trombocitopenia, fallas renales del 10%, mortalidad del 5%. Uno dice, bueno, 5% no es nada, pero el día que nos toque es otra cosa. Hay una colitis hemorrágica por toxina, ¿no? Una colitis granulosa, una peritonitis o sepsis. Y acá ven algunas manifestaciones que también no necesariamente son gástricas, ¿no? Puede haber también neurológica, puede gastrointestinal, que ya vemos en hemorragia, puede haber cardíaca o también todo lo que es úlceras cutáneas, ¿no? También provoca este tipo de bicho. Es una cosa interesante, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando sucede esta ingestión de la toxina Shiga, si es coordinación intestinal y lesión, va a haber una diarrea, ¿no? Pero si se une a esto, ¿y qué cosa va a producir después de hacer la unión de receptores con todas las cosas que usted ya, la parte hemodinámica, podemos decir, no hemodinámica, sino gastrointestinal acá, puede suceder? Dos cosas. Puede haber hemorragia, hemoleucina, anemia hemolítica, y si también toca en la parte endotelial glomerular, hay una falla renal. Entonces tenemos la diarrea, hay hemorragia o anemia hemorrágica, ¿no es cierto? Y una falla renal, porque hay un daño endotelial, ¿no es cierto?, propiamente de este conjunto de los elementos que hay entre la toxina y los receptores cíticos o celulares, etcétera, ¿no? Pues si vemos nosotros, la importancia es esta anemia hemolítica y la falla renal, con este síndrome urémico hemolítico, en niños menores de 5 años con la toxina. ¿Y qué va a provocar? Así manejando mayormente, ¿no? Dos cosas que ya hemos mencionado antes, ¿no? Una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y falla aguda renal. En anatomía patológica, ¿qué se va a ver? Microangiopatía trombótica glomerular, necrosis cortical y microangiopatía trombótica arterial. Estas tres cosas se ven en este caso con la toxina Shiga, y esta toxina Shiga puede ocasionar anemia hemolítica, trombocitopenia y falla renal. Y por eso es la causa de muerte de estos niños menores de 5 años. Y para que vean ustedes que esto está repartido en todos sitios. Por lo menos en toda Europa se conoce. ¿Ok? Y esto también hay casos de nosotros, quizás no es una cosa reportada así en cantidad, pero hay casos de nosotros también que los he visto. ¿Qué hay que hacer? Para el diagnóstico hay que, generalmente como es tipo diarreico, ¿no? hay que hacer el coprocultivo, y de ahí los que son sospechosos, una coli que sea sospechoso, porque hay cultivo ya específico para eso. Vamos a encontrar también ahí el derivado del antígeno AC257 dentro de lo que es el productor de la toxina. ¿Y qué hay que hacer aparte del diagnóstico por coprocultivo y utilizar el anticuerpo para la identificación del antígeno? Hay que hacer todas estas pruebas. TBNS porque hay hemorragia, pruebas renales porque hay problema renal, hemograma de todas maneras. Hay que ver reticulocitos porque hay lesión de tipo anemia, etcétera. Acá para determinar también si esto es correspondiente a una anemia hemolítica, ¿no es cierto? Y las alteraciones también electrolíticas y el examen de PCR por reacción inflamatoria. Y como ya mencionaba, esto ya un poquito más vamos a terminar. Otro de los problemas no solamente son los virus, que en gran medida lo estamos teniendo nosotros, sino también acá en esto estamos revisando solamente algunas someramente, y estas son las cándidas que actualmente hay, el auris, la brata y tropicalis. Ya, por lo menos dentro de lo que conozco, la tropicalis ya la tenemos acá. Todavía esto, porque el diagnóstico sí no es fácil. ¿Ok? Generalmente hay disminución de inmunoglobulina. Hay disminución también de los linfocitos T. Y también hay un compromiso en quién? En diabético. Actualmente hay resistencia a estos dos elementos antimicóticos.
En la glabrata, ¿qué cosa es lo que puede ocasionar, ¿no? Hay infección, tanto comunitaria, nosocomial, puede asociarse a otras levaduras, puede estar dentro de lo que se maneja en la cirugía, ¿cierto? Y en las hospitalizaciones prolongadas, sobre todo en pacientes comprometidos, UCI, UCIN. Eso no generalmente. ¿Ha habido reportes? Sí lo hay. En nuestro medio, sí lo hay. Y ese es el peligro, ¿no? ¿Cómo tratarlos después? Porque hay resistencia, como eso digo, resistencia muy elevada. Hay que hacer un examen directo, definitivamente, de este tipo de hongo. Se hace un examen directo, se hace un GRAM también para verlo. Cultivo de muestras, hay específico para eso. Pero va a salir puras cándidas, ¿no? Hay que hacer la prueba basal porque vamos a ver la situación del paciente, si no es diabético, si tiene problema renal, etcétera. Tenemos que ver eso. Un cultivo porque puede estar comprometido con otras bacterias, generalmente se asocia. Y todas estas cosas son parte de la rutina, igual que la radiografía de tórax. El diagnóstico sí es un poco crítico. La mayoría está haciéndose por biología molecular. Igual que la brata, las cauris también, realmente son pacientes de UCI, el uso de catéter venoso central, uso de antibióticos de amplio espectro, que también se utilizan mucho en pacientes prematuros, ancianos y diabéticos. Estas son algunas casuísticas, lo último del 2018 que se tiene del CDC, son 323 casos de esta Candida auris, pero resistentes al tratamiento. Se puede hacer el aislamiento de estos hongos, puede ser en las heridas, en sangre, en canal auditivo, esputo, orina, etc. Y como ya le mencionaba, biología molecular solamente se puede hacer su diagnóstico. No hay otro diagnóstico sino biología molecular. Prácticamente de estos cándidas, estas cándidas como también de la cuestión viral. Y acá hay algunos lugares, ¿no? Y ya estamos, acá por ejemplo tienen ustedes, ¿dónde es? Venezuela, en nuestro medio. Ojalá no venga acá, ¿no? Por lo menos la tropical sí está en nuestro medio. Y la última solamente mencionarle acerca de esto, ¿no? En nuestro medio la tuberculosis clásica está disminuyendo, pero la multilogo resistente es la que está incrementándose. Y esto ya se tiene desde hace años, no es de ahorita. Miren, en el año 2016 casi hubieron esta cantidad de pacientes nuevos, más del 19%, más del 19% de 1 millón de pacientes tratados previamente, 600.000 desarrollaron tuberculosis multiresistente. Generalmente la rifampicina. Y se mueren estos pacientes, sí. Había un reporte de esto que son 250.000 muertos a nivel mundial ese año. Pero este ya se conoce, ¿no? Acá también tenemos nosotros un reporte. Ahora, ¿tenemos nosotros reporte también? Sí, eso lo vamos a ver nosotros con tranquilidad la próxima semana. En Estados Unidos, en el año 2017, ya han reportado casi 847 casos. Y dentro de los tales han muerto 62 multidrogo resistentes. No la clásica, sino multidrogo resistente. Realmente para que lo vean con tranquilidad cómo es la situación de la trazabilidad de esta patología. Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y acá vemos nosotros que ya el 2019, ya casi 500.000 casos son resistentes a la rifampicina, que es la primera indicada para el tratamiento de la tuberculosis actualmente. Esto es lo que tradicionalmente los fármacos están utilizando, ¿no? Y esto es lo que se está elevando. Si ustedes se dan cuenta ahí hay una cosa preocupante, ¿no? Levofloxacina la están utilizando hasta para el resfrío. Amikacina la utilizan mucho. Debería utilizarse esto exclusivamente para esta patología. Y esto está sucediendo pues que hay una resistencia cruzada, ¿no? Y a veces no es tan útil para él. Solamente mostrarles que hay resistencias tremendas. Ustedes que saben más inglés que yo, nada más. Entonces, hay con una tuberculosis resistente. Recuerden algo.
Ustedes ya conocen cuál es lo primero para poder realizar el diagnóstico, ¿no? Un examen de foto, de acá. Si hay líquido pleural, hacer el estudio de líquido pleural. Si hay problema, aparentemente hay un diagnóstico de tuberculosis y no encontramos si hay sospecha, hay que hacerle también de orina, ¿no es cierto? O también si encontramos algún nódulo, hay que hacerle también su BK. Y eso ya lo conocemos nosotros con frecuencia. Una vaciloscopía es vital para el caso de estos pacientes. ¿Y cómo puedo hallar yo la resistencia? Biología molecular actualmente. Ya se hace biología molecular para el diagnóstico de tuberculosis, resistencia, como ustedes ven ahí, a la rifampicina, entonces ya se está haciendo eso. Y no demora más allá de 45 minutos desde el diagnóstico. Ya no necesitaríamos cultivo, ya se está haciendo en nuestra patria a nivel nacional este tipo de examen por biología molecular, porque un cultivo de beca entre 45 y 60 días. Este diagnóstico lo hace en 45 a una hora con la resistencia agregada. Entonces ya con eso uno puede manejar al paciente de otra manera. ¿Ok? Bueno, yo creo que hasta aquí nomás. El único consejo es que todas las cosas que uno le está presentando hay que tener en consideración porque no hay nada nuevo en nosotros. La situación virósica, ¿por qué se está dando ahora con tanto pie? Que se va a tener una clase especial. En definitiva es porque a veces no estamos haciendo, yo diría, no hablando más de los médicos, ¿no? En general, sino recabar toda la información que tenemos de todos los virus que hay. Y la mayoría de los virus muy aparentados a este tienen la misma sintomatología, tienen la misma secuelas, algunas son secuelas muy, dependiendo, ya ustedes ven los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo ya tienen más de 10 años, no es de ahorita. Vaya a incluir también a la gente de edad, ¿no? Entonces, y la producción, inclusive esta de eh, lo que llaman también la concentración viral que hay en el esputo, en el momento de agudeza, también ya se conocía para esos virus. Y acá nosotros también estamos refiriendo a otras cosas. Así que en la cuestión viral, lo que tenemos que hacer nosotros es tener muy buen vehículo de observar, hacer el seguimiento. Siempre les he recomendado a todos de que los análisis están para valorar la situación basal del paciente y luego hacer la trazabilidad de su historia clínica particular, personal, porque es muy diferente. Cada uno tiene una forma de reaccionar a una enfermedad de manera diferente. Hay siempre un porcentaje que sí se parece, pero el resto no. No todos salen con secuelas neurológicas, no todos salen con secuelas neuromusculares, pero hay algunos que también salen con secuelas respiratorias. ¿Ok? Entonces, todos son una variedad que eso tenemos que nosotros tratar de tomar en consideración. Y nuevamente, los virus, la única forma de hacer el diagnóstico es por biología molecular. Y la otra alternativa es un examen de ELISA, serología. Y luego, según cómo vaya en la clínica, se le están tomando. De todas maneras, es una basal. Para mí es toda la basal. Luego ya tengo que ver cómo está la parte hematológica, de coagulación, parte hepática, parte metabólica, parte renal, entonces no tengo dificultad. Pero casi todas necesitan sangre. Entonces, grupo sanguíneo y su RH son condiciones importantísimas para manejarlo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si habrá. Si no, nos vemos dentro de unos 15 minutos a mi grupo. ¿Ok? A ver. ¿Qué cosa es el método del MOTS, hija? Doctor, Bueno, ¿me escucha? me escucho, dime. Sí, doctor, es una prueba que se desarrolló en la Cayetano Heredia para ver TB de multirogo resistente. Era un tipo de cultivo que se hacía al mismo tiempo en varios recipientes.
Se hacía mucho. El problema, ¿sabes cuál es? Que no ha sido tomado en consideración para todos. Sí, en Cayetano se hizo hace muchos años, inclusive salía en menos tiempo. Hubiera sido interesante. Yo de verdad que no tengo, yo siempre me ha gustado, ¿no? Si hay algo que sale en otro hospital y es bueno, tomarlo. Pero no se extendió, y solamente lo estaban haciendo ahí. Entonces, yo creo que también es otra modalidad de poder hacer el diagnóstico, me parece excelente. Venga del hospital nuestro o del frente, lo bueno hay que tomarlo. Y solamente eso quedó eso en la Cayetano. Y en nuestro hospital, por decirle, siempre seguíamos con la rutina, ¿no? Mandarlo al Instituto Nacional de Salud. Pero ya desde el año 2018 al 19, prácticamente, y 19 ya comenzamos a hacer la capacitación al personal, ya hay equipamiento, entonces fue una decisión del ministerio. Esos equipos para hacer biología molecular están desde Tumbes hasta Tacna. Nosotros tenemos un equipo que hacemos tuberculosis ahí, ya no cultivo, sino hacemos el diagnóstico con resistencia, y eso lo hace, pero lo que hace la Cayetano se quedó ahí. Que hubiera sido interesante también tenerla en cuenta, sí, porque no todos podemos tener biología molecular. Yo creo que sería interesante eso. Sí, eso ya tiene muchos años, no es poco. Y además, digo, es bueno comparar las cosas. A veces uno dice, no, este es malo, este es bueno, no por tener un color distinto. Decimos que no, hay que comparar. Comparar, inclusive hay pruebas rápidas, ¿no es cierto? ¿Por qué no se compara? Hay pruebas rápidas de inmunocromatografía, que también hay pruebas, como en el caso de la Cayetano, hay pruebas cultivo, el clásico que demora demasiado tiempo, y biología molecular, interesantísimo. ¿Cuál es la rentabilidad? Porque no todos podemos tener biología molecular, siempre tiene un costo. Y hasta eso también nuestra parte no podemos decir, no se va a hacer. ¿No? Y esa comparación hubiera sido interesante. Lo conocí, pero como le digo, no pudimos traerlo a nuestro hospital. Ok. Bueno, buenas tardes y Gracias, doctor.